Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hubstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de la naranja. Hoy tenemos el programa número 100 de La Naranja en Números. Por primera vez salió al aire en Uno contra Uno Web Radio el 5 de febrero de 2019, hace ya casi 2 años. Y como siempre, trayéndoles una óptica diferente sobre aquello que es importante también para el análisis y el correcto entendimiento de cómo funciona el juego, que es a través de las estadísticas, sean acumuladas, sean avanzadas, sean históricas tradicionales, sean clutch stats, hustle stats, estadísticas por posesión, las estadísticas, pero además los datos y las efemérides, así como también las diferentes partes del análisis del juego, el análisis de las diferentes partes del juego. Todo eso hace a La Naranja en Números, el primer espacio radial dedicado pura y exclusivamente a estadísticas, análisis y datos de juego. Vamos a hablar acerca de James Harden. Las declaraciones del pasado domingo de Shaquille O'Neal, quien hacía referencia a que en toda su carrera los equipos por los cuales ha jugado Harden, 3 temporadas en Oklahoma, 8 temporadas en Houston, hasta ahora siempre o casi siempre los planteles se construían en torno a él y que hasta ahora no había podido obtener campeonatos. Dejando de lado todo el tema del trash talking y de todo el tema de dimes y diretes con respecto en torno a esta polémica, la realidad es que Shaq, desde el punto de vista estadísticas o desde el punto de vista de cómo analizamos el juego de James Harden desde el punto de vista estadístico, a Shaq no le falta razón. Lamentablemente algo de razón tiene. Y 5 datos bastan para analizar el tipo de juego de James Harden. Primero, a lo largo de sus últimos años, en sus últimas 5 temporadas, tuvo entre 40 y 45% de tiro de campo y en torno a un 33% de tiros de 3. La única forma de poder hacer negocio con semejantes porcentajes, es decir, la única forma de poder ser un brillante goleador teniendo relativamente un porcentaje bajo de tiros de campo y un porcentaje bajo de triples, es teniendo un abundante volumen de posesiones y un abundante volumen, digamos, de juego por sus manos. Segundo, 15 posesiones aisladas por partido promedió James Harden, solamente considerando la temporada 2019-2020. En tercer lugar, Harden es uno de los pocos jugadores de las últimas 3 o 4 temporadas en en tener un porcentaje de usage mayor al 40%. Sin ir más lejos, Westbrook en la temporada 2016-17 tuvo un 40,5% de usage. Bueno, Harden tuvo, solamente considerando la temporada 2019-2020, un 41,4%. ¿Qué significa? Que ¿cuántas posesiones pasaron por sus manos? El 41,4% del total de las posesiones de su equipo. Esto significa que la carga de decisión, el volumen de posesiones es tal que, a pesar de que Harden es un abundante goleador, su proceso de toma de decisiones no es precisamente de los mejores de la liga.
En cuarto lugar, James Harden en la temporada pasada tuvo 13,1 tiros libres convertidos por partido. Y en quinto y último lugar, Harden tuvo la friolera de 14,6 triples intentados por partido. Es decir, que tuvo en la temporada 2019-2020 tuvo 843 triples intentados en 68 juegos. Y Harden en la temporada 2018-2019 fue el primer jugador en la historia de la NBA en pasar la barrera de los 1000 triples intentados en una temporada, con 1028 en tan solo 78 juegos. 12,2. No, perdón, 12,9. Es realmente un volumen muy grande. Entonces, jugadores digamos, del calibre de Harden, entonces son muy difíciles de poder, digamos, construir un equipo ganador. ¿Por qué? Porque casi siempre todo gira en torno a él. Hay muchos jugadores a lo largo de la historia en donde necesitan, para poder hacer fluir o hacer circular su juego, ser grandes tomadores de decisiones. Y en todo caso, el balance final de dicho proceso de toma de decisiones al término de los 48 en la NBA o 40 minutos en la FIBA son los que, digamos, llevarán entonces a analizar si un jugador jugó bien o no. Pero, por cierto, hablando de Harden, vamos a hablar acerca de un análisis que en su momento se hizo a través justamente de esa temporada 2018-19, a través de análisis hechos a nivel data science. Primero, antes que nada, entonces, es como dijimos, estamos hablando de un estereotipo de jugador que es un ejército de un único hombre, con los pros y los contras que eso significa. En segundo lugar, además del número insano de tiros de campo no asistidos de Harden, también hay una correlación que en su momento se hizo a través de los dribles y los puntos por toque. En la temporada 2018-2019, solo 2 jugadores han tenido más dribles por toque que Harden. Estos fueron Tony Parker en su última temporada de inactivo y DJ Augustin. Generalmente un montón de jugadores que han tenido más de 4 dribles por toque son bases, son point guards, lo cual es lógico debido a que usualmente suben el balón y todo lo relativo a eso. Pero Harden tiene aún más puntos por toque que eso. Esto es lo que significa que la mayoría de esos toques no son simplemente dribles a lo largo de la cancha, pero más bien son dribles en los cuales terminan en un tiro creado y la mayor parte del tiempo redundan en un tiro que sale de sus manos. Digamos, no se sabe si ese número de puntos por toque alto con un alto número de dribles es más impresionante que el hecho de, por ejemplo, Paul George haya anotado en la 2018-19 medio punto por toque, lo que significa que él anotó en cada segundo toque. Es decir, esto es, digamos, un approach muy propio de un juego orientado a las posesiones cortas. El tercer punto que quería tocar tenía que ver con la carta de tiro y con el volumen de triples, al punto de que prácticamente James Harden anuló todo lo que tenga que ver con el mid-range shot. O sea, más allá de que se sabe que en los últimos 20 años el número de mid-range shots en la NBA se anuló a tal punto de que ya casi no existen. Pero en el caso puntual de Harden prácticamente son inexistentes.
Pero vamos a analizar un cuarto punto que tiene que ver con el tiro de step back, que es, digamos, el arma más poderosa que en su momento tiene Harden. Y por supuesto, digamos, a ver, nosotros podemos ver que el step back de Harden es un arma en el cual él ha utilizado muchísimo. En la temporada 2018-19 tuvo en total de 417 tiros de step backs sobre 1316 tiros de campo totales, lo que nos arroja un total de 31,7%. Si nosotros a eso le tenemos que tener en cuenta que James Harden tenía 41,4% de tiro de campo, esto significa que lo utiliza a menudo como arma. Después, el concepto de eficiencia usage. Cuando nosotros pensamos en un estilo de juego como el de Harden, estamos pensando en un par de cosas. Tiro de step back, tiros desde la línea de tiros libres y estamos hablando de un tipo que toma muchos tiros. Por lo tanto, entonces, estamos hablando de que el usage no solamente baja por el mero hecho de poseer la pelota, sino que también los tiros en diferentes tipos de situación de juego tampoco son del todo efectivos, a menos que haya muchísimo volumen de juego. Entonces, la mayoría de tiros de Harden en la temporada 2018-2019 vino a partir de puntos de pull-up, incluso por encima de jugadores como Stephen Curry, o Paul George o Giannis Antetokounmpo. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de un estilo de juego que realmente no favorece mucho a la consecución de planteles ganadores, a menos que los jugadores o bien se adapten a Harden o bien Harden se adapte a ellos, cosa que sus 34 millones por año va a ser difícil que lo haga. En fin, que terminamos con el primer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más. La naranja en números. Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, @Hubstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhubstats.com, la base de datos de estadísticas, y la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio alternativo en anchor.fm/naranja-números, así como también en Spotify. Con respecto a los algoritmos de valoración, yo tengo mis críticas acerca del plus minus o del box plus minus, o incluso de este nuevo formato o esta nueva forma de plus minus llamada Raptor. Por empezar, el plus minus, estamos hablando de, o sea, todo lo que son los algoritmos de tipo plus minus, básicamente es un estimado de la contribución de un jugador al equipo cuando ese jugador está en cancha. La primer crítica que se le hace a este tipo de algoritmo es que es, al igual que lo que ocurre con el algoritmo de valoración tradicional, que el ACB Euroliga FIBA o el equivalente al Player Efficiency Rating de la NBA, lo que tienen este tipo de algoritmos es que solamente están basados en tangibles, es decir, solamente están basados en la información de lo que es estadística de box score tradicional, es decir, no está basado en play by play ni está basado en estadística de box score no tradicional. Por ejemplo, las volcadas o las deflections, digamos, no están incluidas. Entonces el box plus minus utiliza entonces la información de la planilla del box score del jugador y la performance general del equipo para estimar la contribución del jugador en puntos por encima del promedio de la liga por cada 100 posesiones. Ahora, la media de la liga por cada 100 posesiones puede variar, y no solamente hablo del NBA. Cualquier liga, cualquier competición tiene una media por cada 100 posesiones establecida por cada temporada. Bueno, el box plus minus no toma en cuenta el tiempo de juego, simplemente es una estadística de porcentaje, una estadística de tasa, digamos. El tiempo de juego, en ese caso, es incluido en algoritmos de tipo Value over Replacement Player, el VORP, lo cual, digamos, en todo caso discutiremos más adelante. Entonces, ¿cómo funciona un plus minus? Bueno, el promedio de la liga se define como 0, lo que significa que 0 puntos por encima del promedio o por debajo del promedio. Debido a que los jugadores por encima del promedio juegan más minutos, hay más jugadores por debajo del promedio que por encima del promedio en la liga en cualquier temporada dada. Un valor de más 5 significa que su equipo está 5 puntos por cada 100 posesiones mejor con el jugador en la cancha que con la producción promedio de otro jugador. En la temporada 2018-2019 de la NBA, los equipos promediaron aproximadamente 100 posesiones por cada 48 minutos de juego. Para dar un sentido a esa escala, entonces, habla de que un box plus minus de 10 es una temporada histórica. Piensen, por ejemplo, el mejor Jordan o el mejor LeBron James. 8 sería una temporada de calibre MVP. Dirk Nowitzki o incluso el mejor Shaquille O'Neal. Un box plus minus de 6 sería una temporada de selección al primer equipo de la NBA. Una temporada con box plus minus de 4 sería, en todo caso, para consideración de Juego de las Estrellas, un jugador de mitad para arriba. Un box plus minus de 2 es un buen titular, 0 en la línea promedio, o un buen, digamos, sexto hombre. Menos 2 es un jugador de banquillo, de banco de suplentes, lo que se definiría como un nivel de reemplazo. Y
por debajo de 2 es, digamos, son todos los demás. Entonces, para escala de equipo, un equipo de élite, tiene una eficiencia a nivel de equipo de temporada regular en el rango de más 8 por cada 100 posesiones. El mejor quinteto titular del mejor equipo, de sus mejores jugadores, tendría en todo caso más 14 o incluso más. Entonces, ¿cómo el Box Plus Minus evalúa a los jugadores? El concepto básico es que nosotros asumimos que todos los jugadores del equipo han contribuido de manera igualitaria. Si el equipo es bueno, todos los jugadores se asumen que son igualmente buenos. Luego se le añade, el siguiente paso es añadirle la información de BoxScore para revisar la evaluación. Todos los datos de BoxScore se miden de manera relativa a los otros jugadores del equipo. La información del BoxScore, entonces, es también medida o pesada acorde a la posición o el rol que el jugador tiene en el equipo. Por ejemplo, un tapón por un pivot es bueno, pero un tapón por un base es impresionante. Similarmente, anotar la anotación, digamos, de un jugador de bajo usage tiene que ser muy eficiente para lo que significa el equipo, por cuanto que no están poniendo demasiada presión en la defensa. Caso de Harden, que es lo que estuvimos hablando en el primer cuarto. Ahora, algunos de los datos de BoxScore no ayudan a medir el impacto del jugador en el equipo, incluso aunque la estadística sea una estadística valiosa. Los rebotes defensivos caen en esta categoría. Importan para el equipo, pero no importan realmente qué jugador del equipo los obtiene. Entonces, el crédito para obtener ese rebote generalmente se divide en el equipo, en lugar de ser acreditado el jugador que captura más rebotes. Entonces, el Box Plus Minus, la crítica que, lo que tiene es que fue creado para intencionalmente solo utilizar estadística tradicional acumulada, que está ampliamente disponible para los periodistas y que están disponibles para investigación histórica estadística. Entonces, hay limitaciones en todas las estadísticas a nivel BoxScore. Si, por ejemplo, el BoxScore no mide una contribución particular, una métrica basada en BoxScore solo puede aproximarse a esa contribución. Entonces, ¿qué significa esto? El Box Plus Minus es bueno para medir la ofensiva y un rendimiento general sólido, pero los números defensivos en particular no deberían ser considerados definitivos. Miremos los valores defensivos solo como guía, pero no hay que dudar en descontarlos cuando un jugador es conocido como un buen o un mal defensor. La cobertura del Box Plus Minus de la NBA para Basketball Reference, bueno, a partir de la temporada 85 en la actualidad, Box Plus Minus se presenta como valores de nivel de sumatoria de juegos. Sumando los cálculos a nivel de juego, maneja mejor la fuerza de calendario. Esta mejora mayoritariamente tiene un impacto en jugadores que perdieron un número significativo de juegos. Entre el 74 hasta el 84, entre el 74 y el 84, el Box Plus Minus se presenta como valores a nivel temporada. ¿Por qué? Porque, a nivel BoxScore, Basketball Reference no tiene cargado la totalidad de los BoxScores de dicha temporada. Del 74 al 77 los turnovers no existen, los turnovers en la NBA se computaron desde la temporada 77-78, pero entre el 74 y el 77 los turnovers se estiman utilizando un approach que es calculado por la media de la liga en temporadas posteriores. Del 54 al 74 el Box Plus Minus es aún más simplificado. Entonces, ¿cuáles son los datos que se requieren para calcular Box Plus Minus? Se requieren las estadísticas de box al jugador por cada 100 posesiones, la eficiencia ajustada del equipo por cada 100 posesiones, por ejemplo, la tabla de rating de equipo, y la posición de jugador a lo cual se le da un determinado peso lineal.
Entonces, las estadísticas, digamos, cuando hablamos de algoritmo de valoración, nosotros tenemos que tener en cuenta que los algoritmos, a grandes rasgos, más allá de si son medida de peso lineal o si son algoritmos de tipo plus-minus o si son algoritmos, digamos, de análisis de datos envolvente, más allá de eso, a grandes rasgos los algoritmos se dividen en dos. Uno, aquellos que toman los datos tanto tangibles como intangibles, y aquellos que consideran solo los datos tangibles, como el algoritmo tradicional de valoración, acelerabilidad FIBA o Player Efficiency Rating, o el algoritmo de plus-minus, entre otros. En fin, que terminamos con el segundo cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más. La Naranja en Números. Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334, y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco. El tercer cuarto del programa. Vamos a nuestras habituales perlitas,
Pero antes de empezar con la NBA, vamos con 4 perlitas de la Liga Nacional. El pasado 18 de enero, con 9 puntos en el duelo entre Comunicaciones e Instituto, Mariano Fierro pasó la barrera de los 5.000 en la Liga Nacional. Tiene 5.007 en 643 partidos. Con 17 puntos en el partido entre Olímpico de la Banda y la Unión de Formosa, Gastón Whelan pasó la barrera de los 3.000 en su carrera en la Liga Nacional. Tiene 3.009 en 375 partidos jugados. Y del pasado 16 de enero, del pasado sábado, con el triple que anotó en la victoria de Boca contra Hispano, Nico de los Santos llegó a la barrera de los 600 en la Liga Nacional. Ocupa el puesto 80 en el ranking histórico. Y con los 8 puntos en la victoria de San Lorenzo sobre Gimnasia de Comodoro, Gustavo Nicolás Aguirre, el Penca Aguirre, superó la barrera de los 6.000 en la Liga Nacional. Tiene 6.001 en 637 partidos y ocupa el puesto 71 en la tabla histórica de las competencias. Y ahora sí, vamos a nuestras habituales perlitas de la NBA. James Harden, esto estamos hablando del lunes 18. James Harden es el primer jugador en la historia de la NBA en registrar al menos 30 puntos y 10 asistencias en cada uno de sus primeros 2 juegos con un nuevo equipo. Jeff Hornacek fue uno de los tiradores más eficientes en la historia de la NBA. 49,6% de tiro de campo, 40,3% de triple y 87,7% en tiro libre. Aunque fue un grandísimo tirador de triple, él tuvo solamente una temporada con 100 o más triples convertidos. En la temporada 2019-2020, acortada por la pandemia de coronavirus, hubo 93 jugadores con al menos 100 triples convertidos. Impresionante. Un 18 de enero de 1985, Adrian Dantley para Utah Jazz registró 42 puntos en victoria contra los Blazers, alcanzando la barrera de los 15.000 puntos en el proceso. Dantley terminaría su carrera con 23.177 puntos. Él tuvo el mayor true shooting percentage en la historia de la NBA entre jugadores con al menos 20.000 puntos, 61,7%. Un 18 de enero del año pasado, de 2020, Damian Lillard empezaría una racha de 7 juegos consecutivos con al menos 5 triples convertidos. Es la mayor racha en la historia de Portland y empatada con la tercer mayor racha en la historia de la NBA. Lillard anotó 54 de 98, 55,1% de triple en ese span, en ese periodo. Un 18 de enero del 85, Mark Eaton establecería un récord de único partido de Utah Jazz con 14 tapones, añadiéndole 12 puntos y 20 rebotes en victoria 127-122 contra Portland. Fue uno de los únicos 3 juegos en los cuales Eaton registró al menos 10 puntos, 20 rebotes y 10 tapones, la mayor cantidad de partidos en la historia de la liga. Marcus Smart, un 18 de febrero del año pasado, estableció récords de único equipo para triples convertidos 11 e intentados 22 en la derrota contra Phoenix Suns. Smart terminaría con un récord de carrera de 37 puntos, también tendría en ese partido 8 asistencias, 5 rebotes y 4 robos. Nikola Jokic en estos momentos se encuentra en el top 5 en rebotes, cuarto, asistencias, primero y robos, tercero. Ningún jugador ha terminado una temporada en el top 5 en ninguna de las 3 principales categorías en la NBA. En este caso estamos hablando de puntos, rebotes, asistencias y robos. Nikola Jokic está top 5 en las 5. Ningún jugador ha terminado una temporada top 5 ni en rebotes, ni en asistencias, ni en robos. Luka Doncic registró su triple doble número 29 el domingo, pasando a Michael Jordan y empatando con Grant Hill por el 15º lugar en la tabla de todos los tiempos de la NBA. Los únicos jugadores con más triple dobles en sus 3 primeros años de carrera han sido Oscar Robertson 87 y Magic Johnson con 31.
Buddy Hield ahora tiene un triple convertido en cada uno de sus últimos 80 juegos. Él rompió un empate con Michael Jordan. Él rompió un empate con Michael Adams y James Harden por la quinta mayor racha en la historia de la NBA. 157 Stephen Curry, 127 Kyle Korver, 95 Klay Thompson, 89 Dana Barros, 80 Buddy Hield y 79 Michael Adams y James Harden. Con respecto a Zion Williamson, 31 puntos, 6 rebotes, 13 de 15 de tiro de campo y 5 de 5 de tiros libres el domingo. Su 86,7% de tiro de campo es el más alto registrado en un juego, de 30 puntos para un jugador de los Pelicans. Su anterior marca, 85,7, la tenía Anthony Davis. Paul Millsap pasó la barrera de los 1000 tapones el domingo. Es uno de los únicos 6 jugadores en la historia de la NBA en alcanzar totales de carrera de 1000 robos, 1000 tapones y 500 triples. Los otros 5, Clifford Robinson, recientemente fallecido, Robert Horry, Rasheed Wallace, Dirk Nowitzki y John Marion. Una de De'Aaron Fox, el partido que registró el domingo de 43 puntos, 13 asistencias y 4 robos. Bueno, él fue el primer jugador en registrar al menos 40 puntos y 10 asistencias en un juego para Sacramento desde que lo hiciera Nate Archibald el 13 de marzo del 73, cuando el equipo se llamaba Kansas City Omaha Kings. Después, Luka Doncic tuvo 300 puntos, 100 rebotes y 100 asistencias en tan solo 11 juegos esta temporada. En lo que llevamos de temporada ya pasó 300 puntos, 100 rebotes y 100 asistencias. Empató el récord de NBA que él ya compartía con Oscar Robertson y Russell Westbrook por la menor cantidad de partidos necesarios para alcanzar esas marcas en una temporada. Un domingo, 18 de enero, un 18 de enero, quiero decir, de 2014, Kevin Durant para Oklahoma anotó un récord de carrera de 54 puntos en victoria 127-121 contra los Warriors. 54 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias, 19 de 28 de tiro de campo, 5 de 9 triple y 11 de 13 tiro libre. Un 18 de enero del 94, Patrick Ewing para New York Knicks anotaba 34 puntos en victoria contra Minnesota, alcanzando la barrera de 15.000 puntos. Entonces, Patrick Ewing es el líder de todos los tiempos de New York con 23.665 y es el único jugador en anotar al menos 15.000 puntos en un uniforme de los New York Knicks. Es decir, el primero con 23.665 y ningún otro jugador en la historia de los Knicks pasó la barrera de los 15.000. Una locura. Después, Robert Parrish, un 18 de enero del 92, devino el 16º jugador en la historia de la NBA en alcanzar la barrera de los 20.000 puntos. Parrish también devino el segundo jugador en la historia de la NBA en tener 20.000 puntos, 10.000 rebotes y 2.000 tapones. El otro, Karim Abdul-Jabbar. Un 18 de enero del 63, Jerry West para los Lakers anotaba un récord de carrera de 63 puntos en victoria 129-121 contra los Knicks. Fue el único juego de 60 puntos de la carrera de Jerry West. Tuvo 22 de 36 de tiro de campo y 19 de 22 de tiro libre. Kevin Durant, en lo que llevamos de esta temporada, 30,7 puntos, 54,8% de tiro de campo, 48,3 de triple, 86,7 de tiro libre. Los únicos otros jugadores en la historia del NBA en promediar al menos 30 puntos por partido con 50% de tiro de campo, 45 de triple y 85 de libre en sus primeros 10 juegos fue Stephen Curry, 2015-16 y 2018-19. Después, Kevin Durant tiene una racha de 9 partidos con al menos 25 puntos y 59%, 60% de true shooting percentage. Rompió un empate con Bernard King en el año 79 por la mayor cantidad de partidos de 25 puntos en la historia de los Nets, de New York Nets, New Jersey Nets, Brooklyn Nets.
Damian Lillard, el pasado domingo, 36 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias. Lillard anotó al menos 35.5 rebotes y 5 asistencias en un juego 29 veces. Segundo en la historia de Portland, detrás de Clyde Drexler con 31. También devino el tercer jugador en la historia del equipo en alcanzar 5.000 tiros de campo convertidos, detrás de Drexler y LaMarcus Aldridge. Nikola Vucevic, el partido que anotó 34 puntos y 10 rebotes. Vucevic es el primer pivot en registrar al menos 30 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias y 5 robos en un único juego desde que lo hiciera Hakeem Olajuwon el 30 de diciembre del 93, y es el único ala pivot o pivot, el único interno de la historia de NBA en hacerlo con al menos 5 triples convertidos, porque tuvo 7 asistencias, 5 robos y 6 triples, una bestialidad. James Harden estuvo on fire en su debut en los Brooklyn, con Brooklyn Nets. 32 puntos, 12 rebotes, 14 asistencias y 4 robos. Y devino el primer jugador en la historia de la NBA en registrar un triple doble de 30 puntos en su debut con un nuevo equipo. Quien cumplió 39 años el domingo 17, Dwyane Wade, la leyenda de Miami Heat. 1054 partidos jugados, 23.165 puntos, 22 por partido. 4.933 rebotes, 4,7 por partido. 5.701 asistencias, 5,4 asistencias por partido. 48% de tiro de campo, 29,3 de triple, 76,5 de tiro libre. 13 veces All-Star. De 2005 a 2016 consecutivo y 2019. MVP de las finales 2006, MVP del All-Star 2010, 3 anillos de campeón de la NBA 2006, 2012, 2013. Wade es el único jugador en la historia de las finales NBA en registrar al menos 15 tiros libres convertidos en partidos consecutivos. Después, Kevin Durant con 42 puntos y James Harden 32 puntos, 12 rebotes, 14 asistencias son la 12ª pareja de equipos en la historia de la NBA en registrar de 40 puntos con un triple doble de 30 puntos en el mismo juego, playoff incluido. LeBron James y Kyrie Irving son los únicos compañeros de equipo en haberlo hecho 2 veces. Después, James Harden es el 7º jugador en la historia de la NBA en registrar entonces un triple doble en su primer juego con un nuevo equipo. Los otros en hacerlo fueron Oscar Robertson siendo rookie de toda su primera temporada en la NBA, Nate Thurmond, el partido del cuádruple doble, John Shumate, Louis Lloyd, Elfrid Payton y Russell Westbrook. Después, Pete Maravich, un 16 de enero del 72, registró su primer juego de 50 puntos de su carrera en NBA en victoria, 124-116 contra los Sixers. 50 puntos, 6 asistencias, 18 de 29 tiros de campo y 14 de 16 de tiro libre. Después, un 16 de enero del 96, Dennis Rodman para Chicago registraba su único triple doble de toda su carrera en victoria contra los Sixers. 10 puntos, 21 rebotes, 10 asistencias. Él y Tom Bullwinkle son los únicos jugadores en la historia del equipo en registrar 10-20-10 en un solo juego. Después, un 16 de enero del 93, David Robinson para San Antonio Spurs. 52 puntos, 14 rebotes y 7 tapones en victoria. 124-111 contra los Hornets. Desde que la NBA comenzó a registrar tapones en la temporada 73-74, Robinson es uno de los únicos 4 jugadores en registrar al menos 50 puntos, 10 rebotes y 5 tapones en un único juego. Un 16 de enero del 93, Michael Jordan establecería un récord de único juego de Chicago para mayor cantidad de tiros de campo convertidos, 27 e intentados 49 en derrota contra Orlando Magic. Jordan finalizaría con 64 puntos y 5 robos en ese partido. Es uno de los únicos 4 jugadores en la historia de la NBA en registrar menos 60 puntos y 5 robos en un juego. Y para terminar, el tercer cuarto, un 15 de enero del 91, John Stockton establecería su récord personal de asistencias en un único juego con 28 en victoria, siendo 24-102 contra San Antonio. Solo 2 jugadores en la historia de la NBA han registrado más asistencias en un único juego: Scott Skiles 30 y Kevin Porter 29. En fin, que llegamos al tercer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números. Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año.
El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco. Regresamos con el último cuarto del programa. Nosotros sabemos que uno de los mayores defensores que ha tenido la NBA durante la década del 2000 ha sido Ben Wallace, un pívot rocoso de altura de ala pívot o incluso de alero, porque 2.03 realmente no digamos que es una altura de interno, porque no lo es, y que además tuvo la particularidad de que no llegó a la NBA drafteado, sino que en un campamento de verano. Si no fuera por el talento a la hora de la percepción que tenía Wes Unseld a la hora de detectar un jugador que era muy parecido en su época como jugador de los Bullets, podríamos decir tranquilamente que si no fuera por ese buen corazón que tuvo Wes Unseld, Ben Wallace no llegaría a ser la leyenda como jugador que ha sido. Y Oscar Villares, @0308 Oscar, nos trae una emocionante historia acerca de Ben Wallace. Ben Wallace puesto a prueba por la adversidad. Y dice así: Ben Kami Wallace fue un hombre y un deportista hecho a sí mismo. Forjado por la adversidad en la que los hombres más insolentes se vuelven débiles, sus primeros pasos en su camino hacia el éxito serían apadrinados por un jugador profesional de básquet, Charles Oakley, quien conoció a Ben Wallace en el campus que lleva el nombre del jugador de los Knicks por aquel entonces. Oakley vio cualidades en aquel joven jugador procedente de Alabama y le presentó a Geoff Warren, el entrenador de Cuyahoga Community College, un diminuto college de Ohio, en el que Wallace dio sus primeros pasos.
Muy lejos de su localidad natal, de tan solo 1000 habitantes, Wallace tuvo que hacer una dura transición, alojándose con varios compañeros de piso en uno de los peores barrios de Cleveland. En lo referente al básquet, Wallace mostraba una gran actitud y ética de trabajo. Fue precisamente uno de sus compañeros en el que le insistió a que ganara 10 o 15 libras de masa muscular con el fin de convertirse en alguien con gran presencia en la zona y paliar así su problema de estatura. En un college con muy poca tradición basquetbolística, el college fue fundado recién en el año 63, Wallace no tardó en demostrar que su sitio estaba en un escalafón más alto, como lo demostrarían sus promedios. 24,4 puntos, 17 rebotes y 6,5 tapones por partido. Pidió el traslado, pero su intención de ser traspasado a una universidad de NCAA División 1 se vino abajo. Ninguno de los grandes programas universitarios quiso reclutarlo. Finalmente Wallace accedió a otro equipo más potente de la NCAA División 2, el Virginia Union, centro en el que también jugó Charles Oakley como jugador. En sus 2 años en Virginia Union, Wallace promedió 13,4 puntos y 10 rebotes. Virginia Union, liderado en defensa por Wallace, llegó a la Final Four de la División 2. Así llegó el 16 de junio del 96, día en el que tuvo lugar la ceremonia de la edición del draft de aquel año, en East Rutherford, New Jersey. Wallace vio cómo las 58 plazas del draft, cómo las 58 elecciones del draft iban siendo anunciadas una a una sin que su nombre sonara en ninguna de ellas. Ironía del destino, tampoco serían escogidos en aquel draft ni Chucky Atkins ni Darvin Ham, que fueron compañeros suyos en la plantilla de Detroit Pistons, campeón en 2004. Nadie se había fijado en un jugador de su perfil, un pívot de apenas 6 pies 8, 203, buen defensor y taponador, pero muy bajo para su posición. Wallace tendría que buscarse la vida en los campamentos de verano. Tras varias pruebas sin convencer a nadie, Ben Wallace se tomó el avión y se iría hacia Italia. Conseguiría un contrato de prueba con el Reggio Calabria, el Viola Reggio Calabria, y pocos se atreverían a hacer el equipaje e irse de un lado al otro a cruzar el océano para hacer tan solo una prueba. Pero la determinación de Ben por demostrar su valía era muy firme. La experiencia fue mala. Wallace solo jugó un partido con el equipo italiano antes de ser cortado. Fue un partido correspondiente a la ida de Copa Italia entre Reggio Calabria y Fabriano de Michael Young. Tras regresar a Estados Unidos, estuvo probando el rookie camp de los Celtics. Emil Carr le comentó que era muy bajo para jugar de center y estuvieron trabajando con él durante 2 semanas en la posición de alero, un puesto más acorde a su altura. El experimento no salió nada bien. Wallace tenía otras virtudes y no eran precisamente las que estaban probando en él. No, gracias, sería la respuesta de Wallace ante la insistencia de Emil Carr de reconvertirle a alero. Pero hubo alguien que vio el talento específico de Big Ben. Wes Unseld, la leyenda de Washington Bullets, que en aquel entonces era general manager de los Bullets. Y él fue precisamente, Unseld le ofreció un contrato. Quiero que defiendas y tomes rebotes para los Bullets. El equipo de la capital de los Estados Unidos acababa de enviar a Rasheed Wallace a Portland a cambio de Rod Strickland y Ben sería su sustituto. Otro guiño más del destino, ya que Rasheed sería su compañero en el juego interior de los Pistons años más tarde. Los Bullets necesitaban a alguien para cubrir su puesto. Su primer año en Washington fue desesperanzador. No llegaba a 6 minutos por partido sus participaciones en los partidos. Tener a Juwan Howard, Chris Webber y George Muresan, el rumano, por delante era un muro muy difícil de superar. La temporada siguiente, precisamente Muresan se lesiona y podría entonces Wallace disfrutar de más minutos. En menos de 17 minutos de juego llegó a promediar más de un tapón por partido. Poco a poco su progresión se iba haciendo evidente y ya en el tercer año con los Bullets se convirtió en el 6º hombre de la plantilla, dejando una carta de presentación de 6 puntos, 8,3 rebotes y 2 tapones en 26 minutos de juego. Pero los Wizards, ya con el cambio de nombre, era un equipo muy bajo, con varios jugadores en la posición de 4. Washington decidió apostar por un pívot de verdad, así se refirió Isaac Austin, uno de los directivos de los Wizards. Wallace sería enviado a Orlando junto con Jeff McInnis, Terry Davis y Tim Legler, que venía de la CBA.
Un nuevo obstáculo en el camino de Wallace, que dejó de desesperarse, vio aquel intercambio como una nueva oportunidad que le brindaría su nuevo entrenador Doc Rivers. Wallace jugó sus 81 partidos como titular, aunque como cuadro, como a la pivot. Antes de que pudiera ascenderse Florida, fue parte de otro trade, de otro intercambio, el que le enviaba junto a Chucky Atkins a Detroit a cambio de Grant Hill. El alero de Duke acababa contrato y su decisión de buscar un nuevo panorama para su carrera profesional hizo que Detroit se viera forzado a hacer el intercambio para no quedarse con las manos vacías. Aunque en un principio la operación era considerada como tremendamente desigual en contra de los Pistons, Joe Dumars declaró que Ben Wallace era el tipo de jugador que estaba buscando, un hombre sobre el que poder construir la defensa de Detroit, un líder defensivo. Wallace se convirtió aquella misma temporada en uno de los jugadores con mayor impacto en el juego desde el plano defensivo. El resto de su carrera es ampliamente conocida por todos. 6.254 puntos, 10.482 rebotes y 2.137 tapones en 1.088 partidos en 16 temporadas, para promedio de carrera de 5,7 puntos, 9,6 rebotes y 2 tapones en 1.088 partidos con Washington, Detroit, Chicago y Cleveland. Ben Wallace ha sido considerado uno de los mejores jugadores defensivos de la historia, pero hasta llegar a tal consideración, Ben Wallace tuvo que superar la adversidad en varias ocasiones. Cualquier jugador en esta liga puede anotar, pero ¿qué puedes hacer cuando no estás anotando? Eso es lo esencial para mí. Yo no necesito anotar para tener impacto en el juego. Puedo impactar de muchas otras maneras. Encuentro un gran placer en hacer las cosas que nos ayudan a todos. Ben Kamy Wallace. En fin, que se nos acabó el programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, @Hoopstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio alternativo en anchor.fm/naranja-números y en Spotify. Será hasta la semana que viene. Ya hoy es el programa número 100 y la semana que viene 101. Será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.